Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 17 de abril de 2018. Estamos con Susana Mangana, buen día. Días. Leo Harari, ¿cómo te va? Buenos días para todos, muy bien. Gustavo Calvo. Muy buenos días y otra vez gracias por la invitación. Y acá nos quedamos, una mesa de tres para charlar de un par de asuntos por lo menos que llevan tiempo y a los que conviene hincarles el diente. Vamos al primero. Los investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que están desde el sábado en Siria para investigar el ataque químico presuntamente llevado a cabo por el gobierno de Bashar al-Assad, van a poder ingresar finalmente esta semana a la ciudad de Douma. Recuerden, los hechos del 7 de abril allí, en Douma, que dejaron más de 40 muertos y que se asemejan a un ataque químico, siguen movilizando a las grandes potencias. Lo más impactante fue el sábado, cuando Estados Unidos ejecutó un bombardeo coordinado con Francia y con Reino Unido contra objetivos sospechosos de almacenar armas químicas en Siria. Después de esa operación, los países de la Unión Europea urgieron a reanudar los esfuerzos en busca de una solución política a la guerra en Siria, que ya lleva más de 7 años, luego de darle un apoyo mínimo a esos ataques aéreos occidentales, por entender que el único objetivo que persiguen, el único objetivo que logran, es impedir que el régimen sirio siga utilizando armas químicas. ¿Cómo han visto esto? Que tiene a mucha gente preocupada, obviamente. ¿Quién empieza? Brevemente, a ver. Primero. Simplemente siento mucho desasosiego, mucha tristeza por una situación que se viene arrastrando desde hace 7 años y creo que hay un postureo hipócrita de parte de muchos, tanto políticos como también analistas, que evidentemente no estaban siguiendo como se debe el conflicto de Siria. O sea, primero que nada, esa es mi primera observación. Hay un postureo hipócrita. ¿Qué quiere decir ese término? Y bueno, porque ponemos el grito en el cielo cuando nos dicen que supuestamente otra vez el régimen sirio, el gobierno de Bashar al-Assad, ha vuelto a utilizar agentes químicos para atacar indiscriminadamente a la población, pero no nos importa que lleve 7 años cometiendo todo tipo de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con lo cual yo creo que eso por lo menos debe ser calificado como de hipócrita. Leo. Sí, lo menos que se puede decir. Yo creo que hay... es muy difícil ver la realidad de terreno desde la prensa. Una vez que no se usan más los medios diplomáticos, empiezan las batallas verbales que van incrementándose al nivel de la manipulación de la opinión pública. Y después llega un momento en que hay una puesta en escena y lo que vemos es un show del cual es muy difícil saber los entretelones. Yo creo que todo es mentira. No hay duda alguna que la familia del Assad ha usado gas contra su pueblo y contra los vecinos. Tampoco hay ninguna duda de que el Occidente ha mentido asquerosamente sobre las armas de destrucción masiva en la historia de Irak. O sea que no es quién miente, quién no miente, todos mienten. Lo que tenemos que intentar ver es con la cabeza fría cuáles son las grandes fuerzas que están en el terreno y hacia dónde puede eso evolucionar. Yo creo que el tema va por ahí, pero intentar hoy, desde aquí o en cualquier lado, a decir esto es cierto o no, ocurrió o no ocurrió, sería arrogante de nuestra parte. Gustavo. El otro día me pidieron que escribiera un artículo para un portal referente a este tema y bueno, pretendían que yo hiciera algún tipo de antecedente o introducción sobre la historia de Siria, que me fuera un poco a explicar la división entre chiitas y sunitas, es decir, toda una serie de entornos políticos religiosos que hacen al pasado. Yo les explicaba que en este conflicto, el pasado, en el caso de Siria, nos ayuda para explicar un poco dónde estamos parados, pero hay muy poca cosa acá que refiere tan fielmente al pasado. Hay mucho de oportunismo político, hay mucho de estrategia del siglo XXI más bien, y yo pienso, como dice Leo y también dice Susana en algún sentido, que los analistas, y yo me incluyo como alguien que quiere analizar este tipo de temas, tenemos mucho trabajo. Si hay algo que la elección de Trump nos enseñó es que no solo Trump se podría convertir en un problema, sino que la prensa era más parte del problema que de la solución. Es decir, de alguna manera... ¿Por qué la prensa era más parte del problema? Porque de alguna manera yo seguí la campaña electoral en base a determinados medios de prensa y todos un partido.
todos de alguna manera no toman partido solamente sus líneas editoriales, sino toman partido incluso en la expresión de la noticia. O, bueno, a ti también te preocupa ese tema, Miriano, lo has dicho varias veces, sino que se cejan noticias de alguna manera y no se es, digamos, cómplices con gobiernos en algún tipo de acción bélica, sino que directamente toma su propia estrategia la cadena televisiva, o en este caso la cadena radial o el periódico del que se trate. Entonces, en ese sentido, como dice Leo, si bien hace un año yo estaba bastante seguro de la situación, yo no sé hoy si realmente hubo ataques o no. Claro. No estoy en posición de asegurarlo. Y si hubo ataques, fue muy pobre y poco inteligente la respuesta. Y si no hubo ataques, es bastante criminal lo que está sucediendo. Entonces, nada de eso es positivo. A ver, ¿tú tenés dudas sobre si hubo ataque químico? Exacto. Ajá. Entonces, es una responsabilidad. Están, yo no las vi todavía. Es decir, de alguna manera se dice que Rusia y Siria, puede ser que lo estén haciendo o no, no lo sé, estén maquillando el lugar, ocultando pruebas, que es lo que se dice, por eso están demorando un poco la introducción de esta línea de auditores, digamos, en el área. Pero ¿cómo puedes maquillar un ataque químico? Es decir, ¿las víctimas están o no están? De alguna manera son cosas que no son tan manipulables. Y si después de una serie de inspecciones se llega a la conclusión dentro de 10 días de que no se tiene ningún tipo de prueba o algo así, ¿qué vamos a hacer con estos bombardeos que ya se hicieron? Sí, pero antes, ¿qué pasó con los niños que hemos visto atendidos en los hospitales como consecuencia de la intoxicación, etcétera? Hay versiones explicando eso. Sí, y yo no digo que les esté creyendo, lo que digo es que no sé qué sucedió. Además, en ningún momento todas las imágenes que puedan haber permiten sospechar de quién es el autor. Bueno, ese es otro. O sea, ojo, el tema de hipocresía, que fue la primera palabra que se tiró en la mesa, sigue también válido, porque obviamente uno se conmueve con las imágenes de los niños, pero no nos conmovemos con los miles de refugiados que rebotan en la frontera de los Estados Unidos porque los Estados Unidos no lo dejan entrar. Está lleno de niños que llegan al aeropuerto y se tienen que volver para atrás. De guerra, ¿no? Siguiendo la línea de Susana, tú dijiste, ¿y los muertos de cuántos estamos hablando? Sí, 30 dicen. Da una cifra. No, sí, se ha hablado de 30, eso, 40. El orden de 30, 40. 450.000 muertos lleva la guerra en Siria. Algunas cifras lo elevan a más. Yo ya dejé de contar, pero andan en los 511.000 fáciles, pero luego tenemos 6 millones de refugiados, 5 millones de desplazados. Es la mayor y más grave crisis humanitaria. Además de guerras moderna. dentro de la guerra, porque dentro de los opositores también se hicieron la guerra. Bueno, está bien, pero eso nos lleva a la pregunta de, entonces, ¿por qué lo hicieron ese ataque? Y ahí es donde se empieza a ver más claro, porque cada uno de los tres. ¿Por qué hicieron qué ataque? Porque estamos hablando de varios. Dejemos el ataque que supuesto, muy probable, pero no. Es probable, mira que es probable. No comprobado. Pero no, sí, claro, no verificado, de gas, para ir al ataque que sí sabemos que existió y quienes lo hicieron, que fue el ataque de bombardeo puntual. Un ataque que, según se informó, no era contra dependencias en las que estuviera la población civil involucrada, sino en cuanto a instalaciones en las que se estuviera guardando armas químicas o materiales para armas químicas. Claro, y llamaron por teléfono para que se fuera. Claro, es un arsenal militar en Homs y un centro de estudios e investigaciones militares en Damasco, en la capital. Ahora bien, ¿esto ha servido para algo? Pues básicamente para nada, es decir, mucho ruido y pocas nueces, en el sentido de que el gobierno de Bashar al-Assad sale envalentonado, también el de Trump, porque dice misión cumplida. ¿Qué misión era esa? ¿Cuál era el objetivo del ataque? Porque en realidad no han podido minimizar o reducir la capacidad ofensiva del gobierno, del régimen, según se considere más legítimo o menos, de Bashar al-Assad. Tampoco han tocado a sus aliados, como por ejemplo Irán, en el terreno, que ha quedado indemne. Entonces, esto no sirve para nada. A los únicos que golpea este ataque es a la población civil. Y no olvidemos que, aunque son pocos, en Uruguay hay sirios que tienen familia allí y que ayer yo conversaba con algunos de ellos, sobre todo jóvenes, que están sumamente preocupados por tíos, primos que viven en el país, ¿no? Y eso es muy triste. Me parece que todo esto esconde, como dije antes, una gran hipocresía. La comunidad internacional debería estar centrando sus esfuerzos en llevar ante el Tribunal Internacional de la Haya estos crímenes de lesa humanidad y también de crímenes de guerra, porque no hay uno solo que no se haya cometido en Siria, tanto por el gobierno de al-Assad como también por las diferentes facciones de oposición
que hoy se han ido reconfigurando y reconvirtiendo porque han sido duramente también castigadas, y quedarían tres: el Ejército Libre de Siria, el Frente de la Victoria del Levante y Ahrar al-Sham, o Ejército del Islam, pero que han tenido que replegarse hacia el sur y hacia el norte, es decir, están cercanos a la frontera de Jordania y de Irak, y también en el norte, en Idlib, donde están siendo hostigados, además de los kurdos allí, por Turquía. O sea, esto es un tablero de ajedrez, que siempre se ha dicho así, pero a mí me parece que lo primero que debemos decir es que este ataque tripartito no sirve para nada, simplemente para generar más prensa sobre un conflicto que viene lastrándose desde hace 7 años. Sí, yo pienso que de repente seguir un poco una línea temporal para ubicar a quien está escuchando y ya empieza a no entender nada, ¿no? Es decir, realmente hay que irse un poquito más atrás del ataque químico. El año pasado tuvimos un prólogo a esto. El año pasado vimos, el 6 de abril, justamente casi un año, que hubo un teórico ataque químico, en el cual yo creí porque tuve mucha información cruzada y que así lo decía, y en realidad este año lo que ha sucedido, como dice Susana, es que se ha reforzado el régimen. Ha virado el viento de la guerra, Assad está triunfante, ha recuperado las 2/3 partes del territorio que le habían quitado la oposición, es decir, es una guerra que Assad está ganando. Ahora, para entender esto, más que pensar en Assad, hay que pensar en contra quién está peleando Assad. Assad empezó a pelear contra hermanos musulmanes, contra Al-Qaeda en Siria, contra el propio ISIS, contra los kurdos, y toda esa oposición fue mutando. Los kurdos ya no son oposición, ya tienen su propio territorio, les sabe dulce, lo defienden y tienen su propia estrategia. ISIS está casi destruido, Al-Qaeda se disolvió, los turcos están tomando sus propias posiciones porque más les interesa defender su frontera que meterse en un lío dentro de Siria, y los propios aliados también tienen sus propias estrategias. Es una guerra endemoniada, intrincada. Sí. Francia no tiró misiles por la misma razón que Estados Unidos, ni por la misma razón que Inglaterra. Estados Unidos se quiere ir de ahí, quiere ver la forma de irse elegantemente y no va a poder por ahora. Bueno, se quiere ir, pero también mantiene posiciones militares, es decir, ha abierto bases militares y compite. Aquí no olvidemos que está la misma, digamos, la misma injerencia de las grandes potencias que siempre hemos denunciado, tanto la de Rusia, ya no la Unión Soviética, sino con un presidente también envalentonado como es Vladimir Putin, pero también que mantiene esa pulseada con Trump, y no olvidemos a los otros dos actores regionales muy importantes que son Arabia Saudí e Irán, archienemigos en la región con relaciones diplomáticas totalmente rotas, y hoy no parece haber una vía de escape para volver a la mesa del diálogo, para volver a la diplomacia entre estas dos potencias regionales. Y claramente la reciente visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman a Estados Unidos demostró una vez más que Arabia Saudí tiene excelente llegada a los medios de influencia, a los centros, las esferas de poder en Estados Unidos, sobre todo a los medios que antes comentaba Gustavo. Entonces, esto es lo que también nos debe preocupar, ¿no? Los medios de prensa, por ejemplo. De prensa. Sí. Cómo Estados Unidos nos quiere convencer de que Arabia Saudí es un aliado, pero que Irán es el enemigo público internacional número 1. El eje del mal. Claro, el eje del mal, pero que realmente esa retórica debería estar gastada ahora. Por eso digo que estoy sintiendo ese desasosiego, ¿no? Porque, y por suerte, nos sigue conmoviendo la guerra en Siria, pero no nos mueve un pelo la guerra en Yemen, no nos mueve un pelo la situación de desesperada de la población en Irak, en Afganistán. Entonces, a ver, también nos debemos preguntar como comunidad internacional, ¿realmente hemos hecho lo que se podía para salvar del infierno a los ciudadanos de Siria? Este ataque contraviene la Carta de Naciones Unidas, eso claramente es no unilateral porque son 3 países, pero no solicitaron el aval del Consejo de Seguridad. O sea, realmente con esta actitud prepotente de Occidente no hacemos otra cosa que alimentar luego el ego y los pretextos que utilizarán los terroristas del futuro, que además han sido financiados por esos que decimos que son nuestros aliados. Y eso es lo que la gente de a pie no puede ni debe comprender, pero hay que decírselo claramente. Hay preguntas de los oyentes a propósito de lo que estamos discutiendo, ¿no? Sobre qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, esta es una pregunta, este es un planteo que hace, ¿quién? F. Cabrera. Dice, ¿no le llama la atención que Assad haya realizado este ataque o el ataque químico del que se habla
que se sabía le iba a traer serios problemas en un lugar donde ya había ganado y los enemigos estaban yendo. Claro, es lo que yo digo. Claro, es uno de los argumentos fuertes. No tiene que para mucho qué sentido. necesitaba hacerlo, claro. Después, ante la barbarie, ¿qué dicen ahora los que se cansaron de pegarle a Mujica por haber dado refugio a unas pocas familias sirias escapadas del horror? No Pregunta hay Gabriel. conexión ahí. No hay No, conexión. no, Pero no, el tema, pero La conexión con Uruguay siempre en algún momento termina apareciendo, Claro. ¿no? Sí, pero no. Bueno, hay muchos temas arriba de la mesa para empezar. Uno es la duda que crea todo esto de las verdaderas intenciones, que es una duda monumental. Cada uno de los sectores actuando deja una duda sobre sus intenciones. Obviamente, la más gruesa es, Assad acababa de conquistar un territorio en donde que va a ir y a tirarle con aerosol un poquito de gas para hacer un escándalo, no le conviene. Segundo, bombardear un lugar donde hay depositados elementos neurotóxicos no es quizá la mejor manera de destruirlos, porque probablemente puede ser una nube tóxica y crear muertos. O sea, es muy poco creíble todo eso. Ahora, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí se ve? Uno se ve que la represalia fue montada como un show para la televisión, con minutos, con horas, con imágenes preparadas, llamando por teléfono al enemigo para que se vaya, buscando exactamente el daño que querían haciendo hacer. anuncios por Twitter, la diplomacia y la forma de gobernar que tiene Trump por Twitter. ¿Por qué? Yo creo que cada uno de los tres protagonistas de esto, tres miembros del Consejo, permanentes del Consejo de Seguridad, están haciéndolo por razones políticas internas. Claro. Sí, sí. Trump, enfrente a un terrible caos alrededor de su persona, de las cuestiones más escabrosas, además de su persona, Theresa May, en una situación muy frágil, en la cual está separándose de Europa y necesita tener algún aliado fuerte y va a hacer cualquier cosa que Estados Unidos le pida, porque si no, no tiene con quién apoyarse. Y Macron, que tiene un claro objetivo de ser un nuevo líder. Hoy está presentando ya su reforma de Europa. Sí. Es decir, está llevando adelante una serie de iniciativas que lo ponen a Francia de nuevo como un país que toma iniciativas y que lidera y que tuvo la oportunidad de su guerrita. Él estaba obligado a hacerlo. Estaba obligado a hacerlo porque era parte de su campaña electoral. Había dicho la línea roja, había agarrado lo de Obama, de la línea roja, la línea roja, y no le quedaba más remedio. Lo que es un chiste es que las armas químicas sean la línea roja, pero si mata a la población de otra manera o lo somete al hambre como arma de guerra, entonces no nos mueve un pelo. Claro, no. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque denunciar a los poderosos es algo que hacemos todos muy fácilmente, pero denunciarnos a nosotros mismos, nuestra pasividad, y respondiendo a esa pregunta para que no parezcamos omisos, aunque creo que es tirada de los pelos, decir cómo unimos esto con la acción de Mujica de traer a las familias sirias. Bueno, justamente, o sea, lo que debemos entender es que nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, no nos tomen el pelo, no manipulen más la información, y eso creo que es lo importante, no fijarnos tanto en la chiquita, sino darnos cuenta realmente que aquí hay intereses muy poderosos que están manejando este conflicto. Pensamiento, porque quería decir... No, yo volvía, enseguida volvía, Leo, tenía claro que estabas hablando cuando te interrumpieron. Sí. La segunda cosa, lo primero es que es todo un show, es que es muy difícil de la fuerza, pero la segunda cosa es que están avanzando la destrucción de la gobernanza internacional de manera casi irrepresible, y esto ya es más de fondo. Sí, es decir, ¿qué hacemos con las Naciones Unidas? ¿Qué hacemos con el Consejo de tesis es que no existe, yo te voy a contradecir un poco, pero ahora lo hablamos. Pero termino, porque esto da para mucho, pero simplemente con una frase. La estructura de gobernanza internacional que sale de la Segunda Guerra Mundial, que es construida sobre 50 millones de cadáveres, sobre una guerra que ocupó todo el planeta de una forma u otra, intentaba que esto no vuelva a reproducirse. Es decir, todo el mundo aceptaba restricciones de su propia soberanía para poder hacer algo más solidario y un mundo un poco más pacífico. Esto se está desarmando. Ya se desarmó a nivel de comercio, la Organización Mundial de Comercio casi no cuenta, y se está desarmando. Por primera vez Francia hace algo que no tiene un aval de Naciones Unidas a nivel bélico. Entonces, ese es el tipo de grandes atractores de hacia dónde está yendo la historia. Viendo ese camino podemos ordenar, digamos, las cosas que nos van apareciendo. Yo había hablado varias veces con Leo, a veces en los preparativos de las mesas, de que sería bueno hacer una mesa sobre quién gobierna el mundo.
Y habíamos llegado con Leo en otra mesa acá a una imagen de la mesa de 3 patas, porque la cuarta pata estaba endeble, pero según Leo, con 3 patas una mesa se mantiene estable. Que eran, pero a veces inclinada. Claro, eran Estados Unidos, China y Rusia. El tema es que, suscribiendo lo de Leo, mi preocupación no es ese tractor que está haciendo esas cosas, sino que es un estilo diferente. Para una mente como la de Trump, no es una mesa donde esté Estados Unidos, Rusia y China, es una mesa donde está Trump, Putin y Xi Jinping, que no es lo mismo. Es decir, Trump es una persona que cree en los liderazgos. Él fue toda su vida un líder, bueno, malo, regular, con peluquín, sin peluquín, no me importa, pero fue un líder. Él cree en los liderazgos, cree en tomarse un café con Putin y solucionar los problemas, porque cree en las áreas de influencia, cree en una mesa chica que gobierna el mundo y las Naciones Unidas son su gerente para los problemas más manejables regionalmente. Esa mentalidad, que nos parece un poco traída de los pelos, está campante hoy. Y cuando empezamos a analizar los líderes occidentales que estuvieron atrás de este bombardeo, como dice Leo, veo un afán de personalismo de Macron, veo Theresa May devolviendo el favor de hace 10 días cuando todo el mundo echó embajadores porque ella los echó. Es decir, hay un despegue del manejo de la política exterior bajo una estrategia nacional en todos los casos y mundial en el caso de las Naciones Unidas. Hay empujes de líderes. Para complementar, meto acá este mensaje que manda Pedro y que dice que Jeremy Corbyn ayer le preguntó a Theresa May si iba a bombardear los almacenes de armas de Arabia Saudita, que está deshaciendo Yemen hace años. Claro, exactamente. No es la primera vez que el líder de la oposición cuestiona la relación Reino Unido-Arabia Saudita. Y le cuestionó a Theresa May que ella debe responder ante el Parlamento de su país y no a los caprichos del presidente Trump. Pero además, como dice Susana, para bombardear lugares vacíos. Pero aparte, hay que decirlo. Que no cambia. Nadie está hablando de la solución al problema. Y más grave aún, la omisión también de la cumbre de la Liga Árabe que se celebró el domingo, el mismo día. O sea, si el ataque fue supuestamente el 7 de abril, la respuesta fue el domingo. Bueno, ese mismo domingo, día 8, se celebró una cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudí. Por supuesto, Siria no acudió a la misma, pero no se mencionaron ni los ataques tripartitos, ni tampoco la situación de aislamiento al que se ha sometido, el bloqueo al que se somete a Qatar, porque entendieron los saudíes que era de poca monta, que era un asunto menor. A ver, aquí realmente también tenemos que hablar del trasfondo que hay allí instalado, que es eso que llamamos en prensa guerra sectaria, pero que yo no lo quiero confundir con lo religioso. Son intereses políticos pura y exclusivamente por eso yo me niego de a dos ir, potencias por eso regionales. yo me niego a ir a las raíces religiosas profundas. No debes. No vamos a sumar nada, porque no explica esto. Sí explica irme a 1989 y decir que Bush padre, por ejemplo, fue el gran renovador de la situación política del mundo árabe. Él es un país hizo que un país occidental creara una coalición árabe en contra de un país árabe, algo nunca visto en la historia, que generó un club de países árabes que hoy llamamos del Golfo, que se manejan diferente, que tienen otro sistema de valores, que tienen otra llegada con Occidente, como dice Susana, y que entre sí además... Otra llegada porque hay intereses económicos, vamos a decir la verdad. O sea, exactamente. Cuando los portaaviones norteamericanos siguen allí. En mi territorio no tendría que aceptar tampoco a los saudíes, pero aquí lo que se está moviendo es dinero. Y eso el ciudadano uruguayo lo entiende muy bien. Lo que ya luego se pierde en el amasijo y ese entresijo que hay de lealtades, de reconfiguración de alianzas. Pero no podemos perder de vista que la comunidad internacional no está sugiriendo o no está mostrando una actitud unida, de fuerza, de decir hay que parar esta guerra atroz, porque es tristísimo decirlo, pero realmente hay generaciones enteras perdidas de niños sirios, de jóvenes sirios, que no van a poder ser personas completas durante su vida, es decir, inclusive los que han llegado aquí a este país, que no van a poder volver a su país quizás en años o algunos nunca. Y por otro lado, ya está dicho, ¿no? Pero me gustaría remarcarlo. Acá tenemos en esa guerra un gran fomento a los movimientos migratorios, ¿no? Claro. Entonces luego nos quejamos en Europa de que la gente huye desesperada y que aporrea nuestras puertas. Bueno, entonces haz algo para que no tengan que huir desesperadamente de sus países. La pausa permitió revisar algunos de los mensajes de los oyentes que han estado llegando. Entre ellos este que plantea María Rosa. No era el de María Rosa. Sí, acá está, perdón. ¿Estoy equivocada o veo por parte de ustedes un apoyo a Al-Assad? Yo no estoy de acuerdo con Trump, pero este otro señor es un asesino tras el poder y no le importa a su gente.
Bueno, ¿Se veían venir algún comentario así? Sí, yo sí. Voy a salir por el costado. Hay un apoyo a Al-Assad. Leyendo a Anne Ribeiro y Williman hace años, aprendí que la historia no se discute, se interpreta. De alguna manera uno tiene que estar de acuerdo o no, sino que tiene primero, antes que nada, entender lo que está sucediendo. Y en este caso se aplica a esto mismo. Si queremos hablar de Siria, no podemos negar que hay un gobierno que además está ganando una guerra, es decir, la preponderancia política de ese gobierno está presente, sea bueno, malo o regular, hay que decirlo. La reacción de Occidente no fue inteligente. Me molesta cuando líderes no se muestran inteligentes, es decir, de alguna manera hay que sobrellevar esto, hay que llegar a un buen fin, que no estaba a la vista en este momento, pero por los caminos correctos. Es decir, no bombardeando depósitos vacíos vamos a llegar a nadie, porque eso ya no asusta a nadie. Y Assad es un genocida. Claro. Si la oyente quiere que lo digamos, es un genocida. Merece no estar en la cárcel en Siria, sino que merece que todo el mundo lo vea siendo juzgado en La Haya. Pero, claro, juzgado en La Haya, esa es otra historia. Sí, el tema ese aquí, sería el camino. Pero para responder, hay que analizar primero dónde estamos parados para poder llegar a conclusiones. Ella preguntó, ¿me estoy equivocada? Digo, sí, estás equivocada. ¿Por qué? Porque el que interpretes que estamos dando nuestro apoyo tácito al gobierno de Siria es también tirado de los pelos. Es decir, por más que yo deteste a ese gobierno y a ese presidente, a su hermano Maher en la sombra, no es óbice para que yo deje de criticar una actitud hipócrita de parte de Occidente, que no ha hecho nada para evitar que este hombre siga en el poder. Es decir, si queremos evitar al Assad en el poder, que es lo que pretende también esta atenta escucha, hay que juzgarlo, hay que llevarlo ante la Corte Internacional de La Haya, pero hacer un ataque fantasma en el que todos salen ganando menos el pueblo sirio, finalmente no trae la paz, no soluciona el conflicto sirio. Y entonces en inglés se dice two wrongs don't make a right. Dos actos negativos no conviertan algo en positivo. Claro. Con lo cual el ataque tripartito también es criminal. Sí, yo tengo que explicarle también a la ¿Y tú, Leo? Es una frase. Nos tocó la lo que me importa mucho, claro. Porque nuestras mesas no son para decir quién es bueno y quién es malo. Claro que no. Estamos tratando de entender. Y en el entender hay que ponerse en los zapatos de todos, sí. Tratar de entender bien qué hace uno y otro. En algún momento puede parecer que estamos matizando los ataques del occidente, claro. la dureza de uno de otro. Sí, sí. Aquí, en mi manera de encarar las cosas, aquí no hay buenos y malos, hay protagonistas de hechos históricos que van hacia un lado del otro. Y el pueblo siempre jorobado. Eso siempre, sí. Siempre.